Jaun Andreok, arratsaldean, erderaz hitz egingo ez, zergatik hitzera da oso teknikoa, eta hobeto moldatuko naiz, baina gero nahi zute eskainako eskaerakin euskeraz saiatuko naiz. Bueno, buenas tardes. Sin más, vamos a dar una charla sobre el asesoramiento de las intoxicaciones, pautas a seguir y algunos casos experienciales. Esto es una forma de nombrar la charla o la conferencia que vamos a ver a continuación, pero es un poquito recoger la idea de lo que hemos querido expresar en este libro que hemos sacado, que ha visto la luz el 2 de noviembre, que presentó la pena y la emoción, el orgullo de que se ha agotado la edición en menos de un mes. O sea, tuvimos que ir a hacer la presentación casi sin libros. De hecho, tuvimos un pequeño problema porque si estaban reservados o no estaban reservados, pero desde que hombre una presentación de un libro no se puede hacer sin libros. Y se habían vendido en la preventa. En la preventa se distribuyeron todos y estamos pensando posiblemente en hacer una nueva edición, pero no sabemos ni cuándo ni cómo va a ser. Bueno, de momento yo os voy a hablar un poco sobre lo que son las intoxicaciones, las pautas que se siguen en el asesoramiento y la alianza que hay entre micólogos y urgenciólogos, o sea, los médicos de urgencias que atienden las intoxicaciones. Yo llevo unos 25 y 30 años asistiendo al hospital en los casos de intoxicación cuando demandan nuestra ayuda para la identificación de las especies que han causado estas intoxicaciones, que ellos llaman micetismos. El tema suele ser que no hay muchas intoxicaciones, gracias a Dios no hay, suele ser igual pues, al año entre media docena y una docena, en Donosti en concreto, algunos por aquí, otros por Irún, otros se tienen los centros de Deva, pero siempre tenemos la posibilidad de que haya algunos casos que son muy graves. Y la importancia hoy en día es el coger a tiempo al intoxicado, porque antiguamente aquellos que comían la manita zaloides tan conocida que habéis oído nombrar un millón de veces, aquellos que comían la manita zaloides normalmente no sabían. En un 60, 50, 60, 70%, dependiendo de la cantidad que habían consumido, se iban. Hoy en día, si se coge dentro de las 24, 36, hasta 48 horas al intoxicado y se sabe que ha consumido manitazoloides, en 4 o 5 días normalmente, salvo que tengan otras complicaciones a priori, que tengan ya el hígado muy tocado, es decir, que sean personas muy mayores y demás, salen andando por la puerta, pero así, andando. Y además, en el 90% de los casos, sin secuelas de ningún tipo. En otros casos, pues con pequeñas secuelas o un poquito más. Entonces, es importante que exista esa alianza que hay desde el año 1969, creo que es, o 79, vamos a verlo ahora, estoy pasando diapositivas. Bien, esto que quiero antes que nada, esta charla la vamos a dedicar en memoria de Xavier Lasquiva y Bolino, que fueron nuestros maestros, en los pioneros en Donosti y en Zarauz, en atender no solo a las intoxicaciones, sino asesorar a la gente para que no se intoxicase más. Los tenemos en nuestro recuerdo y en su memoria hicimos el libro y bueno, pues estamos orgullosos de los valores que nos transmitieron en su vida, de todo. Bueno, vamos a ver si acierto. No suele ser aquí les tenemos a Xavier y a Bolino, José Luis Aliso, como os decía, con la memoria hemos hecho. Xavier con sus
siempre iba al monte cargado de un montón de cosas y volviendo, pues haciéndonos la broma de costumbre, pues diciendo, oye, sacadme una foto y veis aquí que lleva un palo en el cesto. Claro, esto no se puede dar por monte, que cada palo que ve y le coge tiene que meterlo en el cesto, no puede llevar. Entonces hizo la y dice, oye, sacadme una foto con este palito que aquí metido en el cesto. Hay una foto todavía de un papel que está aquí presente también. Bueno, en nuestra memoria está. Bien, vamos a seguir. A ver si consigo. Bueno, las generalidades sobre setas podemos estar hablando mucho tiempo, pero hay media docena de cosas que tenemos que tener en cuenta. En principio, las setas son muy indigestas por los compuestos que tienen, que son de tipo quicinas y son muy azúcares, trehalosas, son muy indigestas en sí. Y no es extraño que haya gente que no las tolere, sobre todo si tiene falta de la enzima realasa, que es la que procesa los azúcares que tienen las setas, que son las trehalosas. Si falta esa enzima, hay mucha gente, bueno, hablando de todo, porque por ejemplo no podía comer la mayoría de las especies, lo único que soportaba bien eran los champiñones de la tienda, recuerdo yo, y tendría falta posiblemente de esa enzima, ¿no? Entonces ya de por sí son indigestos. Entonces que a uno siente un poquito mejor, un poquito peor, bueno, pues es normal con los compuestos que tienen de esas quicinas, ¿no? Polisacáridos. Hay que tener en cuenta también que las setas se pueden acumular sustancias tóxicas. Luego ya veremos algún caso en el que se puede corroborar este punto y es lógico, porque son como esponjas. Las setas tienen la parte subterránea, es el micelio, que no es visible normalmente a la vista, pues está succionando del suelo donde está anclado del árbol o de las raíces del árbol y demás, pues está succionando todo lo que hay. Entonces, no es extraño que se produzcan algunas intoxicaciones que son debidas no a que la seta sea mala en sí orgánicamente, sino que haya chupado del suelo donde está pues, todo tipo de plomos, cadmios y otras sustancias. Bien, esto de que hay setas especies foráneas que son tóxicas y que aparte de vez en cuando pues, es una verdad y es una realidad. Luego veremos una galamperna, una macrolepiota, que ya ha dado algunos casos de intoxicación más hacia el sur, porque todavía parece que no se ha adaptado del todo aquí a nuestro clima y todavía no la hemos encontrado aquí. Pero ya ha producido algunos casos de intoxicación, confundiéndola con las típicas galampernas que tenemos aquí. Ya veremos que tiene una característica muy especial, que tiene las láminas verdes, pero claro, son muchas veces en algunos momentos del desarrollo no es visible. Muchas comestibles son tóxicas en crudo o cocinado. Entonces, una de las reglas básicas, las setas hay que comerlas bien hechas. Nada de ensaladas, carpaccios y cosas por el estilo, que no hace más que producir intoxicaciones que son leves, no pasa nada. Pero si el malestar y la visita al váter pues está complicada, ¿no? Por comerlas poco hechas. De hecho, algún caso lo está comentando que desde que vino arriba, que había comido pues, una receta, las galampernas, que ahora, antes ni se comían, pero ahora hay mucha costumbre de comerlas. Y las galampernas, aparte de que luego veréis también que hay galampernas tóxicas, no solamente las pequeñitas, sino grandes también, las galampernas, si se comen poco hechas, pues pueden producir trastornos gastrointestinales y muchas veces lo que más nos produce es la preocupación de que qué habré comido yo y cómo me va a sentar, ¿no? Que es lo que les pasaba a estos visitantes que estuvieron en la haciéndome una consulta y que comentaba que bueno, la mujer estaba bastante bien, no le dolía la tripa, pero como al marido todavía le dolía un poco después de pasar por la policlínica y venir allí con las setas que le quedaban y más, que hice yo la identidad, me dije, estate tranquilo, hombre. Y le dije, ¿cómo las habéis comido y tal? Y sí, me dice, no, como dice en internet, a la plancha, un minuto, cuenta de hora. Y le digo,
bueno, tuvimos 2 o 3 minutos, porque nos parecía que 1 minuto era como poco, 2 o 3 minutos de velocidad. Pues por eso nos habéis intoxicado. Habéis tenido una intoxicación leve, pero claro, la cabeza empieza a dar vueltas, y sí, y si he comido la otra, y si no, y estaba blanco. Pero blanco. Y de esos hay cantidad de casos, que aparte de las intoxicaciones graves, algunos de los también. Las menos tóxicas son las que consideramos como comestibles. Bueno, esto es una realidad que cada vez más micólogos y más autores propugnan y que se tenga en cuenta que las setas no son para comer barra. Ya hemos comentado que como poco son indigestas. Y luego pueden tener esas sustancias tóxicas que son acumulativas. Toda la comida que comemos hoy en día tiene alguna porquería. Que si un poco de plomo, que si un poco de cadmio, que si un poco de mercurio, que si un poco de no sé qué. Pero el problema no está solamente en que esas sustancias sean tóxicas, sino que en una determinada cantidad en la persona pues, que puede producir verdaderos problemas, ¿no? Y el problema es más que nada de acumulación. Ya estamos comiendo eso más las setas que las hemos cogido allí en el gallinero de no sé dónde, que están tal, de no, si aquí no hay más que gallinas. Si gallinas, purines, el que ha ido con el total, echar no sé qué tal, en fin, todas esas cosas, pues como son verdaderos absorbedores de esas sustancias, pues hay que tener cuidado. Fijaros que muchas veces unas de las setas que más problemas tienen con esto de las sustancias tóxicas son los champiñones. Los champiñones tienen una habilidad especial para chupar todo lo que está en el suelo. Que a veces, no, si esta capa está limpia, sí, está limpia, y el ganado, los orines, los purines, los no sé qué, que hace 4 años pasaron y echaron no sé qué sustancia química para los bichos, y claro, que hay compuestos que son muy resistentes, y permanecen en la naturaleza y se meten dentro de un ciclo y eso lo podemos chupar. Cantidad poco y en ingestas bien separadas unas de otras a poder ser. Por principio, pues esto cae por supuesto, como creo, y si no, por la verdad, por principio la identificación no debe haber dudas, se está clarísimo. No podemos andar, pues eso, si es que tenemos dudas, a mí me hace mucha gracia, porque no hay caso de intoxicación en el que no haya fotos, muestras, una que han guardado de recuerdo, por si acaso. Entonces, ¿esto cómo puede ser? O sea, ese señor cómo ha podido comer las setas y con todas estas dudas. No puede ser. Y es así, es una realidad. Es una realidad. La mayoría de las veces el menor problema que tenemos es la falta de que haya alguna muestra o algo. Es cierto que también a veces se consigue sacar muestras increíbles. Dices, no puede ser que estos puedan identificar. Sí, se pueden identificar, lo veréis como. Pero que la gente guarda, por si acaso, todo, media docena de especies, y te vienen, el último venía con sus macrobiotas y aquellas las tenía enteritas, no las había pasado ni las había cortado ni nada. Ese es un tema que no, a mí se me escapa un poco. Identificación segura 100%. Eso está claro. Bueno, ahora sí, ¿cierto? Bueno, ¿por qué suceden las intoxicaciones? Aquí tenemos también un grupo de cosas, desconocimiento. Sobre todo, el desconocimiento suele ser la gente experta y que come habitualmente y demás, conoce muy bien las que recoge. Pero en muchos casos no conoce las que se les parecen y que son tóxicas. Y yo creo que hay que conocer también o mejor las tóxicas que las parecidas. Porque de vez en cuando es que no quieren creerse. No, yo no me he podido confundir con eso. Tú te has confundido con esto, porque tú conoces muy bien las guillotinas, pero la manita Faloir no tiene ni idea, estás cortando los sombreros y tal, y patapán. Y así suelen suceder las intoxicaciones. Luego otras suceden pues, con apuestas, o en un caso de uno de Goibar, que tiene una tradición micológica impresionante, que entra en un bar, tenía en el mostrador un boletus satanás como un piano que demuestra el del bar y ya sabían que era tóxico y entra con la cuadrilla eso me lo como yo
y tal. ¿Qué es eso? Oiga, prepara un revuelto. Y preparó un revuelto y se lo comió. Y se agarró una de las gordas, que además era un satanás como de medio kilo. Y se lo tapó y, claro, pues gracioso. Pero cosas de esas hay, pues luego hay otras que son pruebas de desaprensivos con comestibles confiados. Aquí hay un caso que lo voy a recordar porque es de Xavier Lasquiva, que un buen día le llama por teléfono y tal, le dice, ¿es usted Xavier Lasquiva? Sí, y tal, estaba en casa. Y que mire, que he llamado a lanzar y me han dicho que usted me podría identificar una seta y tal. Y dijo, pero ahora y tal, por la tarde, a las 7 de la tarde, un día. Y le dice, bueno, ¿y usted de dónde es y tal? No, yo de Málaga, pues yo también y tal. Y bueno, si pasa por casa se las identifico. Y va y pasa por casa, le enseña a Xavier Lasquiva las setas y a las Armillarias melleas, que es una especie que puede dar intoxicaciones hepáticas, sobre todo si está poco cocinada, como decíamos, y bueno, y que hay muchas variedades y formas y demás, que no está muy claro que en determinadas circunstancias puede ser mala. Entonces ahí dijo, mira, esta seta es comestible, pero a veces da problemas. Porque si tal, todo lo que os estoy contando, y entonces el buen hombre, cogió la seta y dice, bueno, muchas gracias. Y al día siguiente Xavier Lasquiva, que hacía en las compras, baja a la carnicería. Y en una esquina de la barra del carnicero estaba un montoncito de setas que le había llevado el otro para identificar. Xavier Lasquiva le dice, ¿y eso que tienes ahí y tal? No, me las ha regalado fulanito y tal, que tenía muchas y que no quiere y tal. Y dice, mira, fulanito estuvo ayer en mi casa y le dije que eso, que ojo, que puede producir intoxicación. Hay que tener barra. Bueno, hay otras más gordas. Un señor de Tolosa que intoxicó a la mujer y a la hija, que estaba lactante y demás, y tuvo que dejarla al alcance con el toloma líquido, que tenía dudas, y entonces, ¿qué hizo? No comer. Y ahí le da la mujer y a la hija en la ambulancia, de Tolosa a los hospitales. Les meten en el hospital y me llaman a mí, joder, Pedro y tal, que tenemos aquí una tarjeta, su barriga y tal, a ver si habéis comido esto, lo otro y tal. No, pues parece que sí, que eso es. Y dice, han venido con un papelito. Un papelito que ponía, podría ser entoloma líquido. El entoloma líquido se confunde con el perrechico, el otro tenía dudas de si eran perrechicos o no eran perrechicos, entonces para hacer la prueba le dio de comer a la mujer. No solo eso, tuvo encima la jeta, perdón por las expresiones, tuvo la cara de no presentarse en el hospital. Se les mandó en la ambulancia a la mujer. Bueno, yo le veía a la mujer aquella, ya estaba mejor, ya había pasado, ya de vómitos y tal, ya estaba mejor. Yo le veía la cara a aquella mujer y decía, joder, cuando vaya a casa le va a dar una manta de boinazos a la cara pero joder, así le digo. Le llamé por teléfono porque me produjo tal malestar que le llamé y le dije, bueno, pues lo que se me ocurrió. Impresentable, esto no se hace, tal y cual, pero el otro nada. ¿Qué les da de comer? Perrechicos, ¿cómo que perrechicos? Les mandas con una moneda. O sea que desaprensivos, como veis, también hay. Bueno, hay. Esto podríamos estar hablando casos. Consumo, consultas a supuestos expertos. Bueno, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Porque sí se han producido intoxicaciones graves, algunas por consultar al vecino. El vecino también coge setas, pero el vecino coge setas como coges tú. Y en la mayoría de los casos es tan experto como eres tú, lo que decíamos, conoce las comestibles, pero no conoce igual las tóxicas y tal. Y, oye, ¿esto qué te parece? Oye, nada, tranqui. Pum, la manita al hospital. El último caso así que recuerdo yo, de un octogenario, además, 80 años, de Mutrico, que eso, tenía duda, el hombre tenía duda porque le veía algo distinto a aquella que le opina, ¿no? Más brillante, lo que sea. Había cortado los sombreros, luego veremos esto también con detalle, y se había comido la chapela aquella después de consultar al experto, al vecino. El vecino, tranquila, moría, pero ni lo viñada. Y salió enseguida, porque enseguida se le pasó lo que comentamos. Entonces, con el tratamiento aplicado a tiempo, en 4 días se pasa.
Bueno, me estoy extendiendo mucho, ¿no? Vamos a ver las alergias y falsas creencias. Bueno, lo de las falsas creencias ni vamos a mirar. Desde la moneda de plata, a que el limaco si come es buena, a que si la miran las serpientes envenena, a que si, bueno, en fin, lo que se os ocurra. Todas son falsas. Yo no he encontrado todavía un dicho popular que sea verídico del todo. He encontrado alguno que es muy curioso, pero que tampoco habla de esto en realidad. Que dice que el perrechico en primavera es bueno, pero que en otoño hace daño. Hay personas que hay esa creencia, y efectivamente, el perrechico en primavera es perrechico y en otoño puede ser perfectamente el endoroma vívido que comentamos del de Tolosa, ¿no? Y así es. Pero ya habían observado, de alguna forma, en las generaciones anteriores, que coño, joder, pues en primavera no pasa nada, oye, en otoño de vez en cuando parece que esto sienta mal. Existía la correspondiente confusión. Bueno, sigo, A ver, vamos a ver si acierto. Indigestas. Sí, así va. Ha ido para atrás, ya decía yo, me suena mucho eso. Vamos a ver si voy. No, pues sí, ahora. Bueno, esto es lo que comentábamos. Hace muchos años ya, desde el año. El año 79 subió por primera vez al hospital Xavier Rivas por una intoxicación aparentemente de anabolitas que veían los médicos, y he puesto esta imagen aquí porque decía, estaba lleno de tubos, le estaban dando no sé qué, todo salía alrededor de la cama y tal. Era como en aquella época no salían todos tampoco de las intoxicaciones por tableros. Y entonces resulta que eran esas alminarias primeras que hemos dicho del carnicero, que le había llevado al carnicero el otro, que eran intoxicaciones tardías, erráticas y demás, y que pueden confundirse por el aspecto. Son del amarillo verdoso, un magnetito debajo y tal. Claro, los médicos saben de medicina, pero la mayoría de ellos no tienen por qué saber de cuestiones de intoxicaciones. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Que habían confundido con eso. Entonces, pues, si luego salía y dice, no, hombre, no, estos son alminarias. No le pasa más esto, ya dice que le quitaron los tubos y tal. Y desde entonces se tomó como costumbre que si había casos de intoxicación, pues se acudía al altar y se llamaba y subía a un oncólogo. De tal, se había nacido hasta que yo me incorporé con él, ya en los años 96, 97, por ahí empecé yo a subir a la residencia. Bueno, a ver si pasa ahora. Premisa. En los casos de intoxicación es importante esa alianza que existe entre el médico y el oncólogo. Es importante. Esto, sin tener dudas, ha tardado bastantes años. Pues por lo que comentamos. Si se trata a tiempo del síndrome falleriano, producido por la mamita falleriana y alguna otra especie, todos salen bien o prácticamente todos. Hay una mortalidad de como mucho el 5%, y además se achaca que parte de esa mortalidad es debido a esos casos de complicación que hemos dicho. Pues ya cuando entró aquí el tío tenía el hígado ya cirrótico perdido porque andaba tomando un contexto del día, por lo que sea, ¿no? O sea, tiene que ser complicaciones sanguíneas. Bueno, los urgenciólogos tienen que saber que cuando un intoxicado regresa en urgencias ya estaría intoxicado. No os vamos a ver y a esperar y a ver qué dicen y la analítica y mandamos a Barcelona para que hagan la prueba de la toxina. No, hay que empezar ya el tratamiento. A la menor sospecha de que pueda ser un caso de intoxicación tardía, que es a partir de 6 horas las intoxicaciones extraordinarias por hemadita faloides, de que se aplique ya el tratamiento desde el inicio y luego, oye, si hay que cortarlo, se corta o se cambia o lo que haga falta, pero es importantísimo en este caso el tiempo. De ahí esa alianza que tenemos que
que es tan importante también. No voy a insistir más sobre esto. Bueno, por otro lado es importante que el toxicólogo pues, reciba una serie de cosas. Restos, aunque sean mínimos. Luego veremos un caso, el último caso que he tenido yo de intoxicación grave, vamos, en el que he participado, he hecho la identificación, que no quedaban más que los restos de la basura de la limpieza. Le voy a quitar al rabo la tierra que tiene y hoy se me ha caído un trocito de sombrerito y tal. Eso es lo que quedaba. Y solamente con eso, siguiendo las técnicas que podemos aplicar los micólogos, se pudo identificar que era tipo de intoxicación grave y seguir aplicando el tratamiento que ya se había iniciado. Entrevista al intoxicado. Bueno, a veces pues cuando se sube arriba y tal, bueno, pues estás con el intoxicado, lógicamente, que le preguntas, le haces pues una especie de investigación tipo policial, de que a ver qué es lo que ha comido, qué cree haber comido, etcétera, etcétera, ¿no? Con una serie de preguntas pautadas y utilizando, siempre además hay que utilizar términos que sean fácilmente asequibles por la persona que está allí, echa un cromo igual en la cama, ¿no? Y dices, bueno, pues tú no le puedes decir, ¿qué crees que has comido? ¿Lepiota, Brunnen Carnata, variedad Yoserani o esto? Tienes que utilizar, bueno, ¿cómo era? ¿Pequeña, grande? ¿Qué color? ¿Qué crees que has comido? ¿Qué has ido a por ibelurdiñas? Y aparte de ibelurdiñas, algún honguito, alguna otra cosa que aquí hay que ir cerrando de alguna forma el círculo para ir descartando y ir buscando la mayor probabilidad, ¿no? Porque esto al final pues, es un tema de probabilidades, ¿no? Ir buscando la forma de acotar qué es lo que ha podido comer esa persona para poder aplicar el tratamiento más idóneo, ¿no? Esto es un poquito dentro de la elaboración, vamos a decir, de intentar encontrar realmente una especie para saber el tipo de intoxicación y el tratamiento. Bueno, hay que tener una serie de premisas, hay gente que no hay forma de sacarle las cosas pues porque está agobiada, luego además es de difícil comunicación y luego tiene miedo a decir qué es lo que ha hecho, que de todo hay. Hay anécdotas. Bueno, pues has comido, no, yo solo hongos a los bolecos, ¿no? Solo hongos, pero seguro. Sí, solo hongos, pero bueno. Oye, y entre los hongos igual alguna ibelurdiña y tal, igual puede ser. O sea, cosas de esas hemos visto. Entonces, esa persona está tan agobiada y tan cerrada que muchas veces puede de alguna forma conducirte por un camino que no es real, ¿no? Y que puede tener su importancia en un determinado momento. Bueno, vamos allá. Nombres populares, términos sencillos, decíamos, nos llamaba la ibelurdiña Rosula librescens, Rosula cianosanta,